Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. De regreso a todas las personas que nos escuchan, y no sé si ustedes tienen en la cabeza una película famosa, es una caricatura, pero no voy a decir marcas, en la que alguien prueba algo de comer y regresa a su infancia. Ay, sí. No vamos a decir, pero digamos que Oui. Bueno, pues eso me pasó a mí, porque recuerden que ahora la San Martín tiene todos los productos de temporada por las fiestas patrias. Y entonces, ese atol de elote está que respira uno en el vaso. Cuando yo era niña, en el parque de Teculután, pasaba una señora con una de esas cajas que llevan botellas de gaseosa, pero en lugar de botellas de gaseosa llevaba manjar y llevaba atol de elote. Y para mí fue, la verdad, ¿regresaste ahí? Mi infancia. Y de todo, panes con chile relleno, tostaditas, una sopa de frijoles que está riquísima. Entonces, realmente, si usted no lo ha probado o no ha aprovechado la temporada de la San Martín, yo los invito, porque además es una experiencia para los niños que a veces, no sé, ellos creen que la comida típica es un empaquetado que uno compra en un supermercado, ¿verdad? Entonces, aproveche y recuerde siempre que también lo puede encontrar en su San Martín a domicilio, llamando al 2215 1515, 2215 1515. De verdad, los productos de temporada están para que no se los pierda. Regresamos a Libertópolis y bueno, vamos a hablar con respecto al tema del pacto colectivo, cómo va este tema del pacto colectivo entre el magisterio y el Ministerio de Educación, y para ello está con nosotros Paulina Briz, quien es coordinadora de comunicación del Movimiento Cívico Nacional, quienes están interponiendo varias acciones con respecto a que sea público este pacto colectivo. Y para darles un contexto muy rápido, pues este pacto colectivo ha sido firmado entre el sindicato del magisterio, que hay varios, pero este es no sé si el más representativo, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo. Este personaje pues ha dirigido por 15 años este sindicato y pues cada cierto tiempo hace negociaciones con el ministro de turno. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y solo se los dejo como contexto, es que cuando estuvo de ministra María del Carmen Aceña, yo recuerdo muy bien que María del Carmen Aceña fue la única que hasta el momento le ha puesto un alto, y fue la única que lo denunció porque el señor no da clases. Y lo tenían a punto de quitarlo y de destituirlo, cuando pues desafortunadamente pusieron muchos recursos en el juicio, de tal forma que lo alargaron hasta que llegó el gobierno de Torres Colom. Y ya con el gobierno de Torres Colom, el juicio pues dejó de tener, se perdió, porque ¿quién creen que era el abogado de Joviel Acevedo? El hermano de la presidenta de facto. Exactamente. Y entonces con eso se perdió la oportunidad de quitar a ese parásito, quitarnos de ese parásito que ha estado, como bien lo digo, parasitando, y yo soy responsable de esas palabras. Y para eso, pues vamos a conversar hoy con nuestra invitada con respecto a este pacto. ¿Por qué no es público? ¿Quién tiene la potestad de hacerlo público? La ministra, ¿está obligada la ministra a cumplir con esto? Cuéntanos, Paulina, bienvenida. No, muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Y bueno, les cuento un poco de lo que hemos venido haciendo en el MCN. Yo sé que mi compañero Pablo ha estado aquí en varias ocasiones hablándoles de este tema, pero digamos que nosotros en el MCN este año, al tenerse que renovar el Pacto Colectivo de Educación, pues nosotros buscábamos ver esos privilegios o abusos que se daban en este pacto, ¿no? Pero cuando pedimos esta información nos damos cuenta que este pacto se había entregado por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala al Mineduc bajo garantía de confidencialidad, ¿no?
lo que quiere decir que el ministerio pues no nos pudo entregar dicha información. Y por lo que nosotros pues seguimos tomando una serie de acciones que nos llevan al final del proceso administrativo a pedir una revisión, ¿no?, de esta negatoria que nos da el Ministerio de Educación al decirnos que no nos pueden entregar este pliego porque está bajo garantía de confidencialidad. Una pregunta, perdón, Paulina. ¿Esto no contradice entonces la ley de acceso a la información? Sí, de hecho, digamos que hay límites para el derecho de acceso a la información y límites para la confidencialidad, ¿no? Y definitivamente mantener este pacto colectivo bajo garantía de confidencialidad sin que los guatemaltecos conozcamos qué es exactamente lo que se está pidiendo para negociar en este pacto, definitivamente contradice de cierta manera el derecho de libre acceso. ¿Y por qué? Porque en ningún momento se pone en riesgo información de terceros, en ningún momento se pone en riesgo la seguridad nacional. Es una negociación, si bien es cierto, entre un patrono y un empleado, pero es público, ¿no? Y sí, y además es una negociación entre funcionarios, o sea, por el tema de la publicidad, y por otro lado es pagado con dinero de los tributarios. Exactamente. Yo voy a agregar, y es un gasto importantísimo, es el gasto más importante del funcionamiento del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, regresando un poco al tema de estas acciones, pues entonces... Les dijeron no. Nos dijeron no en el Ministerio de Educación, se hace pues esta petición de revisión para que la ministra pues razone un poco más esta respuesta, se nos deniega esta revisión, por lo tanto, nosotros en el movimiento pues vamos a la Corte Suprema de Justicia para pues pedir un amparo en el que pues la acción o lo que reclamamos en este amparo es que la ministra pues nos dio la negativa de esta información y por lo tanto pues le pedimos a la Corte que nos ayude a hacer pública esta negociación o que le diga a la ministra que haga pública esta negociación. Pasaron 3 meses desde que nosotros presentamos ese amparo, nosotros lo presentamos en mayo, 27 de mayo, si no recuerdo mal, no tuvimos respuesta alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia, por lo que posteriormente nosotros presentamos un memorial para que se nos otorgara este amparo provisional. Y como les estaba comentando fuera del aire, pues justamente la semana pasada la Corte Suprema de Justicia pues nos notifica sí, nos menciona pues que no se nos había decretado ese amparo provisional, no hay una mayor respuesta acerca de por qué no se nos había otorgado este amparo provisional, y como acción siguiente pues nosotros también ponemos hacemos un memorial que presentamos ante la Corte de Constitucionalidad debatiendo esta resolución o respuesta que nos da la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento están entonces esperando lo que va a ser la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Así es, digamos que una vez que la Corte nos da esta resolución en donde se niega el amparo provisional, nos dan un plazo de 48 horas en el que nosotros debemos evacuar audiencia. Nosotros nos presentamos el viernes en la Corte Suprema de Justicia para evacuar esa audiencia y estamos a la espera justamente de una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Tengo 2 preguntas, no sé si tienen ustedes también. Tengo 2 preguntas. Una, supongo que en la denegatoria o en esta denegatoria provisional, resolución provisional, no les dan mayor información. No les dicen cuál es la causa. Ahora, en la evacuación que hicieron de esta audiencia, en esta evacuación de la audiencia, donde acudieron a esta audiencia, ¿ustedes presentaron argumentos adicionales como para que reconsidere la Corte Suprema de Justicia esta resolución provisional? Sí, de hecho lo que nosotros planteamos tanto en ese amparo como en lo que presentamos para la evacuación de la audiencia es que es sumamente importante que los ciudadanos podamos conocer esta información, ¿no? Que se respete la máxima publicidad de los actos administrativos, porque realmente nos deja a nosotros como ciudadanos poder fiscalizar
lo que se está negociando en este pacto colectivo, porque como bien lo mencionabas al inicio, pues es algo que se paga con nuestros impuestos, y nosotros, al ser contribuyentes y poder no poder realizar o ver cómo se está manejando nuestro dinero para pagar esta negociación colectiva, pues creo que la Corte debería de poder resolver que esta negociación pues se haga pública. Solo con esto les dejo la palabra, jóvenes. A mí, más allá del pacto colectivo del Ministerio con el Ministerio de Educación, pienso que entonces cualquier pacto colectivo que donde el sindicato pida que sea confidencial y el ministro, porque también aquí hay responsabilidad del ministro que lo aceptó. Así es. Porque yo puedo pedir que me pongan no sé, el ferrocarril de los Altos o Luna de Xelajú, pero que la toquen ya es otra historia. Entonces, mi punto aquí es, este precedente que ustedes están sentando aquí es que, dependiendo de la resolución, cualquier sindicato puede pedir que sea privado, o sea, que sea confidencial. Así es. Y el ministro lo puede aprobar y no pasa nada porque el ministro no tiene responsabilidad y el sindicato pues pidió lo que tenía que pedir y entonces todos nos fregamos pensando, por ejemplo, en el pacto colectivo que hay en el Congreso. Sí. Solo pensando en uno de ellos o en el Ministerio de Economía o en lugares donde las plazas se heredan y que no nos enteramos y que nos enteramos porque es público. Así es. Si no, no nos enteraríamos. Los dejo con preguntas. Por favor, primero las damas. Bueno, la verdad es de que siendo objetivos, aquí nosotros nos enfrentamos con un problema un poco medieval, ¿verdad? Porque estamos hablando de números altos. Yo no sé si los números los tengo correctos, porque en una búsqueda rápida, ¿verdad? No hay transparencia, no sabemos, no podemos conocer estas cifras, y de eso se trata esta entrevista. Existe un bono de 2.500 quetzales, quiten el 3% de aumento salarial, hablemos nada más del bono, con aproximadamente 130,000 afiliados que nos amenazan todo el tiempo con protestas, con paros laborales, etcétera, ¿verdad? Uno de los rubros del presupuesto más amplio que tiene Guatemala, y entonces dan ganas de ponerse a hacer numeritos y de decir, bueno, 23,000 millones de quetzales que están destinados ahorita en números que se pueden hacer con lo que uno tiene, Claro. dividido el número de niños que está escolarizado, entre comillas, en Guatemala, 3.5 millones de estudiantes, son 6,596 quetzales por niño al año, o sea, una mensualidad de 670 quetzales al mes. Este tipo de análisis lo que nos sirve es para saber si estamos siendo coherentes en la inversión presupuestaria, o sea, el dinero que se está dedicando al Ministerio de Educación, ¿está sirviendo o no está sirviendo? Porque aparte de los problemas del sindicato, que es lo que queremos resolver ahorita, está también el gasto público. Y al final del día, nuestros chiquitos no aprenden ni a leer ni a escribir, o llegan a una cierta edad que entonces perdemos objetividad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para que esto se cumpla? Entonces primero el anuncio es, no se trata de atacar al sindicato como tal. Si ellos quieren hacer sus demandas y si quieren hacer valer esa profesión, ya yo conozco a mucha gente, sobre todo que son más grandes que yo, que estudiaron en la escuela pública, y me da envidia el nivel de educación que recibieron, que a veces no la tenemos ni siquiera en los colegios privados. Eso se ha perdido con el tiempo. Ya la escuela pública ha bajado muchísimo de calidad, y creo que es porque tenemos un poco el interés fijado en esto que está sucediendo. Ahora, mi pregunta, y no sé si tú me la vas a poder contestar, ¿verdad?, es ¿por qué gobierno tras gobierno pareciera tenerle tanto miedo a una persona que, mi compatriota, ¿verdad?, mi paisano, zacapaneco, es un guatemalteco de a pie, de 56 años, pero que lleva más de 20 años. Para mí es una extorsión, extorsionando de alguna manera, y digamos, yo no compraría ni siquiera una hamburguesa en un restaurante, que me digan, ¿la quiere? Dígame qué trae, y que me digan, no le digo, sorpresa. ¿Cuánto me va a costar? ¿Por qué es un secreto?
como dijimos, nosotros tenemos derecho de saber. Entonces, ¿qué hay detrás de este personaje o por qué los gobiernos no se atreven a ir con todo? Es una excelente oportunidad para el gobierno de la nueva primavera enfrentarse a Joviel Acevedo y poner orden y decir, sí se va a atender sus demandas sindicales, pero justifiquen y demuestren que son coherentes en relación a lo que se está invirtiendo para un resultado, ya que veamos un resultado en la educación, que es finalmente a donde queremos llegar. Claro. Yo aquí tal vez hago un análisis más propio y no hablo por mis compañeros del movimiento, pero yo creo que algo esencial es que, a ver, como ustedes bien lo mencionan, pues Joviel lleva 15, 20 años siendo el líder sindical, pero también hay algo importante, y es que en algún momento, justamente yo creo que fue en esa época en donde la exministra María del Carmen Aceña lo trata de destituir, se reinstituye y se le da un derecho de inamovilidad a los líderes sindicales. Entonces, Joviel Acevedo es inamovible, empecemos por ahí. Entonces, al ser inamovible, Joviel Acevedo pues le puede prometer ciertas cosas a los líderes sindicales, a sus allegados, y de esa manera, esa pirámide, es como una pirámide en donde va bajando, el líder principal le promete a sus líderes le prometen a los de abajo, y es una pirámide que va bajando. Entonces creo que lo que se negocia en este pacto son abusos, privilegios, que solo son para el líder sindical y sus allegados. Y no para realmente el maestro. Para el maestro. Entonces, hay una cosa súper importante, y es que nosotros en las redes sociales, por ejemplo, hemos visto muchos comentarios que hablan que estamos atacando al sindicato, que no queremos la negociación colectiva. Al contrario, nosotros queremos sentar un precedente para que esta negociación colectiva realmente se dé en buenas condiciones, sea transparente, y que los ciudadanos podamos fiscalizar esa negociación para poder dar también alguna especie de ayuda, alguna especie de luz de cómo mejorar esas negociaciones, ¿no? Entonces, este no es un ataque al sindicato como tal, a los maestros, que muchísimo menos a ellos que se han dedicado. Hay maestros que tienen una vida dando clases y que son muy buenos, pero también hay que ver lo malo de estos pactos, ¿no? Lo que se promete pero que no le llega a todos. Eso es lo que hay que denunciar. Paulina, y una pregunta, ¿cuál fue exactamente la postura de la ministra de Educación cuando ustedes buscan esos acercamientos? ¿Con qué se excusó en decir que no? Sí, bueno, lo que se ha mencionado desde el Ministerio de Educación es que se presentó este pacto en garantía de confidencialidad, y yo creo que un tema importante fue cuando el presidente hizo una consulta a la CC para ver si realmente este pacto puede ser confidencial o no, y la Corte pues responde que no es su materia, ¿no? Entonces, a raíz de esa respuesta, el Ministerio de Educación pues saca un comunicado en donde dice que pues van a esperar a ver qué es lo que dicen las Cortes, porque saben que han habido varias acciones que se han interpuesto y que van a esperar a ver lo que ellos mencionan, ¿no? A raíz de estas acciones que tomamos en el movimiento con lo del amparo, con la respuesta que ya tuvimos por parte de la Corte Suprema de Justicia, sale un comunicado del Ministerio de Educación en donde pues justamente dicen que ellos también fueron notificados por parte de la Corte diciendo que no se nos había otorgado este amparo provisional, pero que iban a esperar a las respuestas para ver si todavía se podía hacer este pliego de peticiones, quitarlo de la confidencialidad. Entonces digamos que por parte del ministerio ha habido cierta voluntad, no voy a decir que no, porque dentro de las actas, que eso es otro tema, nosotros recibimos las actas de negociaciones, se ve en la primera acta que el Ministerio de Educación pues trata de hacer de cierta manera pública esta negociación. Joviel Acevedo menciona que no quiere que los medios de comunicación estén involucrados para no hacer un desgaste de las partes. Entonces vemos que sí ha habido algunos intentos por hacer esto público, pero el haberlo presentado bajo garantía de confidencialidad y que las Cortes no den una respuesta clara sobre el tema hace que todavía se mantenga bajo confidencialidad. Tengo aquí varias preguntas. Entonces, no está claro si la ministra incurriría en un delito si lo hace público. O sea, ¿la ministra lo puede hacer público? Es la primera pregunta. ¿PGN puede hacer algo con el tema de la confidencialidad? No sé si
apelar o poner una denuncia contra este tipo de negociación, poner una denuncia contra el ministro que firmó esta confidencialidad, o sea, ¿qué puede hacer la PGN? Y la otra parte es, siguen las negociaciones en el pacto mientras estamos y ustedes están tratando que sea público. Podría pasar un momento en que ya se firmó, ya estuvo, y entonces ya la discusión ya no es esa, sino sería otra. Siguen las negociaciones mientras tanto entre el sindicato de Jovial Acevedo y el Ministerio de Educación. Son 3 preguntas. Sí, perdón, ¿me La podrías primera, decir la primera? ministra, ¿puede hacer algo? Sí. PGN puede hacer algo. Ujú. Y la tercera, ¿siguen las negociaciones Claro. en el pacto? Ok, la ministra, por lo que tengo entendido, sí podría no haber aceptado esta confidencialidad. A ver, hay que recordar que también cuando se entrega este pliego de peticiones se le da a la ministra del gobierno de Alejandro Yamatei. Esto no lo recibe el Ministerio de Educación de Jiraca, y ella dice, ok, firmemos el pacto bajo confidencialidad. No es algo que ella ya recibe de esa manera. Ahora bien, creo que ella pudo haber dicho que este pliego de peticiones no fuera confidencial. Sin embargo, pues ya sabemos cuál es su posición al respecto. Está esperando a que las Cortes resuelvan para poder tomar una decisión al respecto. O sea, por ejemplo, si yo asumo la gerencia de algo y veo que tengo una negociación que no me satisface, la puedo denunciar. Sí. Pude haber denunciado esto y decir, no puedo negociar así. Sí. Ok. PGN. La verdad desconozco si la PGN puede hacer algo al respecto. Creo que tendríamos que hacer un análisis en donde un análisis exhaustivo para ver realmente qué acciones podría tomar la PGN. Yo creo que lo haremos para ver si ellos tienen alguna competencia en este tema. Y mientras tanto, ¿continúan las negociaciones? Así es. Todos los miércoles a las 2:30 de la tarde hay negociaciones. Nosotros estamos Privadas. pendientes, claro, son privadas. Confidenciales. Así es. Nosotros sabemos que se han dado estas negociaciones porque en una de estas solicitudes de acceso a la información, pues nosotros solicitamos las actas de las negociaciones, es decir, nosotros podemos ver exactamente cuáles han sido las posturas tanto del ministerio como del sindicato, quiénes han estado participando, qué es más o menos lo que se ha hablado en estas discusiones que se dan todos los miércoles. Nosotros actualmente, y aquí tengo que mencionar algo súper importante, es que nosotros lanzamos un observatorio ciudadano que se llama Destapando el Pacto, que está en nuestra página web, www.mcn.org.gt, y en este observatorio están subidas las actas que nos fueron entregadas hasta la fecha. Ahí van a poder encontrar las 18 actas. También hay un análisis del pacto colectivo vigente todavía, con lo que se ha negociado en estas, o lo que se ha visto que se ha logrado negociar en estas actas de negociación. Hace poco recibimos, si no estoy mal, 6 actas más que están en proceso de análisis para poderse subir al observatorio, pero las negociaciones siguen. Y lo que viene ahora es justamente la parte que yo creo que es la que a todos nos debe interesar, que es la parte monetaria, financiera, ¿no? Pero esas actas no nos van a ser entregadas hasta que las firmen todos los que estuvieron presentes, hasta que estén firmadas por la ministra. Entonces, esas actas se nos son entregadas una vez que son firmadas. Entonces, puede llegar a pasar que en algún momento nos entreguen todas las actas, pero la sorpresa es que tal vez el pacto ya esté firmado y que por lo tanto no se puede incidir en, no se esas, puede negociaciones. incidir en esas negociaciones. Como decimos, este arroz ya se coció. Así es. Qué lamentable que un gobierno, quien se llenó la boca, los integrantes de su partido en campaña hablando de transparencia, hablando de acciones contra la corrupción, y vea usted, distinguida dama y caballero que nos escucha hoy, cómo se le niega al movimiento cívico nacional el hacer público, el tener la información, el tener acceso a esa información de la negociación entre el Ministerio de Educación y una de las peores lacras que hemos tenido en el sistema de educación pública de este país, que es Joder Acevedo, que ha negociado gobierno tras gobierno y ha sido el útil, ha sido la carta de cambio, ha sido el que bloquea las calles, el que de verdad ha servido
a cambio de esos privilegios oscuros y que hasta el día de hoy, en el gobierno de la primavera, se siguen negociando debajo de la mesa. Qué irónico, ¿no? Pero cosas que hemos de ver. ¿Ustedes, Paulina, esperan les den el amparo o no? Ese es el mejor escenario. Esperamos que sí. Nosotros de verdad estamos convencidos que los actos de la administración deben ser públicos y que por lo tanto pues nos ayuden a que este pliego de peticiones se haga público y por lo tanto poder saber qué es lo que realmente se está negociando en este pacto colectivo de educación. A mí me parece que es inmoral. O sea, todo lo que está sucediendo en Guatemala ahorita con este tema es inmoral. Donde hay obligación, debe haber obligación de ambas partes. Y aquí hay dos cosas que a mí no me preguntaron y yo soy la que estoy pagando. Esto no es una decisión que podía tomar alguien discrecionalmente, yo sé que no es de este gobierno, pero es algo que definitivamente hay que cambiar. Que haya un puesto inamovible, yo quiero ver ese documento. Voy a ir a ver al observatorio si que encuentro. Es imposible que nosotros tengamos puestos nominativos inamovibles porque no estamos en una monarquía. ¿Qué va a venir después? ¿Que el hijo de Joviel, cuando él ya no esté, va a venir él a tomar su lugar? ¿O cuál es el plan? No puede ser inamovible. Reglas claras para todos y certeza del castigo. ¿Quieren tener un sindicato? Muy bien. ¿Quieren tener un representante sindical? Muy bien. Pero no puede ser un puesto inamovible. ¿Quién me preguntó eso a mí, guatemalteco de a pie, que paga sus impuestos y que está financiando toda esta maquinaria que hoy se mueve? Y luego que sea secreto. Si yo estoy obligada a pagar, tengo derecho a ver qué están haciendo con el dinero, a ver cuánto dinero representa, a ver en qué se lo están gastando. Y si no lo hacen, simplemente son inmorales. No era decisión de un ministerio de educación porque el ministerio no produce nada, no es dinero de ellos. Y sinceramente, y aquí es donde tal vez pido un poco la opinión, para no comprometer nominativamente a nadie, la opinión de las personas que están conmigo. Creo que el Ministerio de Educación actual tiene falta de valor, no se atreve. ¿Qué es lo que está pasando que no se atreven a confrontar a este personaje? Es la oportunidad del gobierno, de la nueva primavera, para hacer un cambio que realmente nosotros veamos que tienen ganas de hacer ese cambio, no de continuar alimentando una maquinaria corrupta. Le faltan ovarios a la ministra, totalmente de acuerdo contigo, porque decir un discurso, unas palabritas bonitas es bien fácil, pero son obras, no palabras. Y esta ministra de Educación, en lugar de estar haciendo TikToks, en lugar de estar echándose su fajo junto al presidente en una gira... Pues si no, ¿qué va a hacer Marcelito? Mejor... ¿Qué va a hacer Marcelito? Tenía que llamarse así. Sí, pues para que haga los TikToks, ¿no? Ah, bueno, sí, perdón. Y para hablar con las juventudes. Claro. Entiendo esa categoría de juventudes. Va. Pero en lugar de estarse echando su fajo con el presidente, mejor debería de estar ocupándose de cosas que sí son, de cosas que importan, como regresarle la dignidad al magisterio. Porque hablemos lo que es. Lo que se negocia en esos pactos colectivos, muchas cosas nunca se saben, nunca nadie las sabe, pero son beneficios para la cúpula del sindicato. Son beneficios que aseguran el servilismo al gobierno de turno. Pero los maestros de a pie, los que día con día tratan con los niños, los que están formando la futura generación de este país, ellos no tienen nada, solo son manipulados. Y eso es sumamente lamentable, es una desgracia. Ministra Yiraca, ya basta de estar perdiendo el tiempo, ya basta de estar contratando patojitas para que graben TikToks y hablen con juventudes. Póngase los pantalones, distinguida ministra, y actúe con firmeza. Ya basta de estar trabajando tan cómodamente con la peor rata de la educación pública, que es Joder Acevedo. Y bueno, me imagino, no eres el único, seguramente hay más. Y creo que uno de los temas que se ha obviado aquí y que lo mencionaste, Sebastián, es el tema de los niños, la educación de los niños. Al final se ha perdido
la razón de ser de este ministerio en esta educación, realmente este modelo, y tenemos que llegar también a la raíz, realmente este modelo de educación es el mejor para los niños, empodera a los padres, o seguimos dándole el poder al funcionario y al líder sindical, y no al maestro, al líder sindical. Es la mejor forma de dar esta educación, es la mejor forma de apoyar a los maestros para que den esta educación a los niños. Cuestionemos también eso. Y por último, tema de si este pacto es confidencial, ¿por qué no el pacto de el Fondo Nacional Verde que se están inventando va a ser confidencial? Porque cada vez que exista una institución de gobierno van a haber sindicatos. Y no estamos en contra de sindicatos, lo que estamos en contra es de ese abuso que se ha hecho de estas organizaciones laborales. Entonces, hasta el más mínimo y más rascuache instituto, fundación, organización va a tener su pacto privado, su pacto secreto, ese pacto colectivo en confidencialidad, porque si lo pudo hacer uno, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? ¿Y cómo criticaron el secretismo que hubo, ¿cómo se llama eso? La privacidad que hubo en la negociación de las vacunas en el gobierno de Alejandro Yamatei? ¡Ay! Ahí sí, ¿cómo lo van a hacer en privado? ¿Recuerdan eso? Miembros del partido suspendido Semilla. Pero hoy, como son ustedes los que están negociando, todo calladito abajo de la mesa. No... ¿Qué coches? ¿Me pasa el coche, por favor? ¡Claro! Yo quiero agregar algo. Coches? Ese coche sí estaba Gracias. enojado. Yo quiero agregar que, pues primero un agradecimiento para el Movimiento Cívico Nacional por estar haciendo este esfuerzo, por aclararnos, porque digamos que los que no tenemos este alcance, siempre nos preguntamos si hay algo que se pueda hacer. Y yo creo que es un buen comienzo. Yo soy muy pesimista con estas cosas, quisiera ser diferente, pero si las cosas salen mal, también es buen momento para recordarnos, ¿verdad? Y Eugenio, que siempre nos escucha, muchas gracias, nos recuerda de este sistema de vouchers que está siempre recomendado como una forma de trabajar con los ministerios de educación. Y por eso es que quise dar un poco de números y decir, bueno, con 600 quetzales mensuales por cabeza, por niño, más de algo se podría hacer, mejor claro. de lo que estamos haciendo. Y si las soluciones son eficientes, nadie se va a oponer a que ese gasto se destine para lo que realmente, nadie quiere pagar impuestos, pero ya los estamos pagando, entonces queremos ver resultados. Así es. Entonces este sistema de vouchers lo que permitiría es que una familia elija una institución privada, utilice su voucher y en algunos casos pues va a tener que pagar una diferencia porque digamos tampoco es el promedio de los colegios privados en Guatemala por el momento. Pero si aumentas esa demanda, exactamente, va a haber precios para todo. Mucha competencia y entonces y sin ley de competencia. Ese pequeño esfuerzo también muchas veces va a hacer que los papás exijan. Claro. Muchos papás hoy pagan colegio privado porque no entran en el sistema público porque, señores, escuelas no hay, maestros no hay, pupitres no hay. Ya, ¿cómo es posible que durante el gobierno de Sandra Torres el 100% de los niños estaba escolarizado, pero seguíamos siendo el segundo país a nivel mundial con mayor índice de analfabetismo? Y era por además, el famoso bono de los 100 quetzales. Todos estaban inscritos, pero no hay educación. Y además pasaban por decreto. Exactamente, pasaban por... siguen pasando por decreto, porque no pueden reprobar. O sea que lo más importante no es tener el título, tienen que aprender. Yo quiero contarles que incluso en los colegios privados, si por ejemplo les pasan las mías, yo tengo un hijo que fue prematuro, muy prematuro, nació de 6 meses, cuando tenía que pasar a primero primaria, yo sentía que no estaba preparado, la verdad es que el colegio me ayudó mucho porque sí estaba, pero yo lo sentía como más pequeño que los otros y pregunté si él podía repetir prepa porque yo pensé que no estaba listo para primero primaria y me dijeron que tenía que hacer un procedimiento formal para que el ministerio permita que eso, porque no se puede, pasan por decreto. Ya, entonces la calidad aquí está en juego, ¿verdad? Entonces un agradecimiento a ustedes y vamos a estar siempre bien pendientes, ¿verdad? De qué es lo que resuelve la Corte. Así es, estamos por concluir. ¿Y con qué te gustaría concluir, Paulina?
¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a hacer y con qué te gustaría concluir? Claro. Bueno, primero que nada, pues gracias por invitarme para hablar de este tema que para nosotros es sumamente importante, y me gustaría invitarlos a ustedes y a las personas que nos están escuchando a que ingresen a la página del movimiento www.mcn.org.gt, que se metan a nuestro observatorio, que puedan ver por ustedes mismos qué es lo que se ha negociado en el pacto colectivo, o por lo menos lo que hemos logrado observar en estas actas de negociación. Próximamente estaremos subiendo el resto de actas. Ahora que lo veo en la pantalla, creo que ya se subieron, así que ya tenemos la información completa. Como pueden ver, ahí también hay un conteo de cuántos días faltan para la siguiente negociación, y pues esperamos tener una respuesta de las Cortes. Creemos que es un momento muy importante para que las Cortes nos ayuden a que el principio de máxima publicidad de los actos públicos, valga la redundancia, pues se haga realidad, y que por lo tanto los ciudadanos podamos fiscalizar todas las acciones del poder público. Pues muchísimas gracias. Yo solo quería hacer una petición. Ustedes que quizás están un poquito más cerca del Ministerio de Educación y que tienen más acceso a hablar con ellas, con la ministra, hay una recomendación general, ¿verdad?, de abocarse a la ley, porque a mí me sorprendió al principio cuando el presidente empezó a preguntarle a la Corte si él podía, si no podía, o sea, es su trabajo abocarse a una ley y ver si realmente ella va a caer en un acto delictivo si hace las cosas como los guatemaltecos esperamos. Nadie en su sano juicio paga impuestos aceptando que no le digan qué están haciendo con ese dinero, incluyendo sindicatos, pactos colectivos, etcétera. Hay que recordarle a la ministra que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Y cuando ella se postuló, aceptó enfrentar estos problemas que no son de hoy, no son de ayer, con valor. Con valor. ¿Cuál era su plan cuando ella se postuló? Porque este es el problema del Ministerio de Educación hoy. Por eso me imagino que, a ver, invéntese una fumada, pero haga algo. Haga algo. Sí, miren, yo estoy de acuerdo que se eche sus cigarritos la ministra y el presidente, total. Cada quien con su vida. Pero que hagan algo, ¿no? Pero mientras uno se está echando la chenca, uno puede platicar y decir, pues, ¿qué hacemos con Joviel? Pero ya basta, hombre, sentados en el monte perdiendo el tiempo a estas alturas del partido. Que sirva de algo la fumada. Que sirva de algo la fumada. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con el análisis de las noticias y también noticias internacionales que tenemos, y queremos comentarles a ustedes lo que sucede en otros países. Lo siento por México. Uy, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y que, ojo, no hay que darle todo el poder al gobierno. Tenga cuidado. Tenga miedo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Muchísimas gracias. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.